Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula número 4, Proceso de Independencia de Chile. El objetivo de nuestra cápsula es conocer e identificar las etapas del proceso de independencia de Chile. Para entender de mejor manera el proceso de independencia de Chile debemos establecer una línea de tiempo. Son tres las etapas de este proceso. Entre 1810 y 1814, la Patria Vieja. Entre 1814 y 1817, la Reconquista Española. Y entre 1817 y 1823, la Patria Nueva. ¿Cuál fue el factor detonante de las independencias latinoamericanas? La crisis política en España, producto de las guerras emprendidas por el imperio durante el siglo XVIII, principalmente con Inglaterra. Además, debemos sumarle la invasión napoleónica. Mientras España se hundía en su decadencia como imperio, Inglaterra se lanzaba a la expansión imperial. En 1808 Napoleón Bonaparte ocupó España con el fin de invadir Portugal, aliado de Inglaterra. Un motín popular obligó a la abdicación del rey Carlos IV, a favor de su hijo Fernando VII. Este fue llevado a Francia prisionero, quedando la corona al mando de José Bonaparte, nombrado rey de España e Indias por su hermano Napoleón. La invasión terminaría de hundir a la monarquía española. Establecida la línea de tiempo, ahora tenemos que determinar cuál es el contexto histórico en el que comienzan la gran mayoría de las independencias latinoamericanas y, por supuesto, el proceso de independencia de Chile. En primer lugar, tenemos el concepto de soberanía popular. Las monarquías europeas se basaban en el principio de derecho divino. Ante la ausencia del rey, la soberanía retornaba al pueblo. Frente a la ocupación de España por Napoleón, el pueblo español se opuso a las tropas francesas. La resistencia dio paso a la guerra y la independencia, y un quiebre de la monarquía del antiguo régimen. Finalmente, Fernando VII volvió al poder y restauró la monarquía absolutista en mayo de 1814. Por otro lado, la reacción americana. Ante la invasión napoleónica y el arresto de Fernando VII, las colonias americanas reaccionaron con muestras de lealtad al rey cautivo. No en vano, las principales instituciones y autoridades americanas dejaron constancia del vínculo recíproco que existía entre el rey y el reino. Sin embargo, la prolongación del cautiverio de Fernando VII y la consolidación de Napoleón en el poder, tanto en España como en Europa, hizo aflorar viejas tensiones entre las élites peninsulares y las criollas, en su pugna por controlar el curso de los nuevos acontecimientos. Primera etapa del proceso de independencia. La Patria Vieja, 1810 a 1814. En el contexto de la crisis monárquica se convocó a un cabildo abierto y, que a su vez nombró la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810, presidida por don Mateo y Toro Zambrano. Esto significó que la élite criolla chilena ocupara los cargos superiores del aparato administrativo, que hasta ese momento estaban en manos de funcionarios delegados de la corona. ¿Qué atribuciones tuvo la Junta de 1810? Estableció atribuciones formales con Buenos Aires para una posible defensa común de las tropas realistas. Rompió el monopolio español a través de la libertad de comercio y la recaudación aduanera. Se convocó a la organización de un Congreso Nacional que se dividió en dos tendencias: moderados, propiciaba cambios graduales manteniendo la lealtad a la monarquía, y otra más exaltada, que aspiraba a la separación de España. Durante esta etapa, la aspiración de autonomía no era aún una idea consensuada entre la sociedad criolla. Tras la repentina muerte de Zambrano, la Junta nombra a Juan Martínez de Rosas, siendo su primera acción disolver la Real Audiencia. Gobierno de José Miguel Carrera. Entre 1811 y 1813 se estableció el gobierno de José Miguel Carrera, que impuso sus afanes separatistas. Las tensiones llevaron a Carrera a disolver el Congreso y nombrar a Manuel Rodríguez como secretario y enfrentarse con De Rosas, que fue desterrado a Mendoza. Ante la oposición que significó en algunas provincias disolver el Congreso, se enviaron militares a restablecer la unidad nacional, entre los que destacó Bernardo Higgins, quien se dirigió rumbo a Concepción. El círculo más cercano a Carrera estaba compuesto por el fraile Camilo Enríquez, Manuel de Salas, el cónsul de Estados Unidos Joel Roberts Poinsett, entre otros. Durante su gobierno, Carrera tomó medidas que demostraron una clara decisión independentista. Camilo Enríquez, director de la Aurora de Chile, difundió las ideas republicanas en las páginas de este periódico e incluyó noticias sobre la marcha de las guerras de independencia en otras colonias hispanoamericanas, y el propio Carrera estableció los primeros emblemas patrios, la bandera y el escudo nacional. Se establece el llamado Reglamento Constitucional de 1812, siendo el primer escrito que manifestaba la independencia de Chile. Señalaba que no tendrían efecto en Chile los decretos u órdenes dictados por autoridades extranjeras al territorio patrio. En 1813, el virrey del Perú, Fernando de Abascal, envió una expedición para retomar el control de Chile, significando el primer gran golpe a los patriotas. Los sucesivos desastres militares del ejército de Chile desembocaron en el relevamiento de Carrera y el paso del mando militar a Bernardo Higgins. La rivalidad y diferencia entre ambos contribuyó a debilitar las fuerzas patriotas. En mayo de 1814 se firmó el Tratado de Lircay, que significó una tregua.
la retirada de las tropas virreinales, el reconocimiento explícito de Fernando VII y el envío de diputados chilenos a las Cortes Peninsulares. Este tratado fue desconocido desde el Perú y fue enviada una nueva expedición al mando de Mariano Osorio. Tras desembarcar en Talcahuano, exigió la inmediata rendición de las fuerzas patriotas. Finalmente, las tropas realistas se enfrentaron y derrotaron a O'Higgins, produciéndose el desastre de Rancagua. O'Higgins y Carrera se exiliaron en Mendoza, Argentina, pero su suerte fue diametralmente distinta una del otro. Etapa número 2. La Reconquista Española, 1814-1817. El triunfo de las tropas realistas permitió asegurar la sujeción de la gobernación de Chile al monarca Fernando VII, quien había sido restaurado en su trono en mayo de 1814. A través de medidas represivas como la expropiación, el destierro y persecución de los patriotas, el virreinato intentó enmendar los cambios instaurados en la Patria Vieja. Una vez instalado en el cargo de gobernador, Mariano Osorio enjuició a los patriotas. A muchos los encarcelaron y a otros los desterraron al archipiélago de Juan Fernández. En 1815, Osorio fue reemplazado por Casimiro Marcó del Pont, quien hizo aún más severa la represión. La única esperanza que mantenía el ánimo de los patriotas eran los preparativos del Ejército Libertador de los Andes y las acciones de algunas montoneras en Chile, siendo las más célebres y audaces de todas las dirigidas por Manuel Rodríguez. Tercera y última etapa, la Patria Vieja, 1817-1823. Tras la derrota en el desastre de Rancagua, una gran cantidad de patriotas emigró a las ciudades de Mendoza. En esa ciudad, el general José de San Martín se encontraba organizando una expedición para cruzar hacia Chile y luego viajar a liberar al Perú, centro de las actividades contrarrevolucionarias en América del Sur. Tras 2 años de preparación, el Ejército Libertador de los Andes inició el cruce de la cordillera en enero de 1817. El 12 de febrero, San Martín derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco y entró triunfante a la ciudad de Santiago. Fue el término de la Reconquista y el inicio de la Patria Nueva. Tras la entrada del Ejército Libertador de los Andes en Santiago, el Cabildo fue convocado a sesionar nuevamente. Ante la situación de guerra, se ofreció el cargo de director supremo a San Martín, quien rechazó el ofrecimiento, recayendo en Bernardo O'Higgins. El 12 de febrero de 1818, en momentos en que un ejército español avanzaba hacia la capital desde Talcahuano, O'Higgins firmó el Acta de Independencia en Concepción. En Los Morrillos de Perales, O'Higgins firmó una comunicación al coronel español José Ordóñez, donde la notifica que Chile era un país libre y soberano, no una provincia insurgente. Dicha notificación constituía una declaración de independencia, que luego fue jurada en Concepción, pero el acta oficial de independencia O'Higgins la habría firmado en Talca. Sin embargo, en sus memorias O'Higgins establece haberla firmado en Concepción. El 20 de marzo, las fuerzas patriotas fueron tomadas por sorpresa en el campo de Cancha Rayada, en las afueras de la ciudad de Talca, y en medio de la confusión, O'Higgins resultó gravemente herido. Las noticias de la derrota llegaron a Santiago, provocando el pánico entre la población, y mientras muchos se aprestaban a huir nuevamente a Mendoza, Manuel Rodríguez convocó a un cabildo abierto, se proclamó director supremo y al grito de «Aún tenemos patria, ciudadanos», organizó el batallón de los húsares de la muerte y se preparó a defender la ciudad. Sin embargo, luego de 30 horas en el cargo, O'Higgins reaparece y Rodríguez le entrega el mando, así como también ofrece al batallón para defender la patria. O'Higgins se niega a ello y, aún malherido, delega el mando de las fuerzas patriotas a José de San Martín. San Martín logró recuperar sus tropas en los llanos del río Maipo, muy cerca de la capital, propinándole una derrota definitiva a las fuerzas españolas de Mariano Osorio en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. La abdicación de O'Higgins. Si bien la Declaración de Independencia reconocía principios democráticos y liberales universales, en la práctica O'Higgins asumió un poder unipersonal y casi total durante su gobierno. Los asesinatos de Rodríguez y los hermanos Carrera, decididos por la logia lautarina, atemorizaron a buena parte de la oposición. Su autoritarismo y creciente centralización en Santiago y el descontento con su gestión se fue acrecentando. Una de sus medidas más cuestionadas fue el préstamo pedido a Inglaterra. La Constitución de 1822 mantenía el predominio absoluto de la voluntad del Director Supremo, cuyo mandato se prolongaba por otros 10 años más y abolía las 3 provincias existentes, dividiendo el país en departamentos, cuya máxima autoridad sería un delegado elegido por el Director Supremo y el Senado. Sin embargo, en diciembre la provincia de Concepción, con su intendente el general Ramón Freire a la cabeza, desconoció la nueva constitución y autoridad de O'Higgins. Semanas más tarde, Coquimbo haría lo mismo. En Santiago, ante la amenaza de guerras civiles, un cabildo abierto pidió al director supremo su renuncia. O'Higgins abdicó en enero de 1823 y marchó al exilio en Lima, donde murió en 1842. ¿Cuál es el origen del nombre de nuestro país? Los historiadores han determinado que existen 2 posibles orígenes. El primero de ellos, el sonido de pájaro, trile, por el sonido que emite, y el segundo quizás el más aceptado, el de origen quechua, chili,
o chili, que significa frío o nieve. Ciertos autores afirman que la palabra Chile deriva del vocablo quechua chiri, que en castellano significa confín, pues así los incas llamaban a la parte sur de su imperio. Muerte de los caudillos. La figura de Manuel Rodríguez y de los hermanos Carrera, en especial Juan José, Luis y José Miguel, no han estado exentas de polémica. Históricamente, carrerinos y o'higuinistas mantuvieron posiciones encontradas respecto a la interpretación de los sucesos que llevaron a la independencia. En abril de 1818, Juan José y Luis fueron capturados y ejecutados en Mendoza. En 1821, José Miguel también fue capturado y enviado a Mendoza, donde se le ejecutó. De acuerdo a algunas fuentes, su asesinato habría sido, como el de sus hermanos, decisión de la logia lautarina, y en especial de O'Higgins y San Martín, sus principales enemigos políticos. ¡Felicidades! Has completado la cápsula número 4, Proceso de Independencia de Chile. ¿De qué manera se organizó la República de Chile? Contesta esta y otras preguntas en la siguiente cápsula, los ensayos constitucionales. Hasta la próxima y muchas gracias por tu atención.